que son de menos rentabilidad, pero que siempre pueden marcar la diferencia con una o dos preguntas, van a abarcar ahora algunos tópicos. El primero que vamos a revisar es infecciones micóticas, algunas generalidades. Hablaremos de paracoccidiomicosis, histoplasma, aspergillus y esporotricosis en base a las preguntas que han venido en años anteriores. En cuanto a las micosis, la mayor parte de ellas son micosis superficiales, ¿no? Es decir, van a afectar principalmente epidermis, cabello y uñas, y no hay una respuesta inmunológica porque no van a ser destructiva. Lo que tienen que recordar acá son los agentes etiológicos. Por ejemplo, en tiña versicolor es Malassezia furfur, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta tiña versicolor, ¿no? Como su mismo nombre dice, es una afectación local, ¿no? Entonces, Malassezia, ¿no? O llamada también Pityrosporum orbiculari, por ejemplo, ¿no? Estas tiñas, por lo general, están limitadas. Tenemos también lo que es la tiña negra, ¿no? Que está ocasionada por Ortaea wernicki, la piedra blanca, que está prácticamente por este Trichosporum. Hay Trichosporum, por ejemplo, Weigeli, ¿no? Que está relacionada con este tipo de afectaciones dérmicas. Hay otros Trichosporum como Trichosporum asagi, por ejemplo, que pueden generar infecciones en pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Y la piedra negra también, que está principalmente producida por Piedras aorteae, ¿no? Piedras aorteae, que es justamente una afectación que puede tener como principal diagnóstico la presencia de las clamidosporas. Entonces, una vez que producen esta afectación a este nivel, pues uno se imagina y dice, oye, si son pruebas que podemos hacer a nivel superficial, podríamos hacer, por ejemplo, raspados, ¿no? Entonces, los raspados, por ejemplo, cuando uno hace raspado, va a solicitar principalmente hacer, por ejemplo, KOH. El KOH lo que hace es disolver la queratina y va a exponer todos estos cuerpos micóticos que se van a presentar, ¿no? Entonces, en algunas de las pistas que, por ejemplo, nosotros damos también en microbiología, son que para Trichosporum vamos a encontrar bastante microconidia, ¿no? Microconidia. Y algunas macroconidias. En el género Microsporum, por ejemplo, que está acá abajo, ¿no? Vamos a encontrar lo que se llama macroconidias principalmente, ¿no? Entonces, acá hay macroconidias, en Trichophyton son más microconidias, por ejemplo. Y como su nombre dice, estas de acá, las dermatofitosis, afectan los planos superficiales, ¿no? Epidermophyton, por ejemplo, también hay muchas macroconidias, ¿no? Y por lo general ya no hay microconidias en este epidermófito. Entonces, si las lesiones son prácticamente limitadas así, no a planos cutáneos, vamos a encontrar esto principalmente. Ahora, cuando ya va afectando en mayor grado, podemos tener los compromisos subcutáneos. De todas ellas, por ejemplo, si nos dicen esporotricosis, que lo vamos a ampliar, por ahí ya van pensando en lesiones que se acompañan de afectación de cadena ganglionar, ¿no? La lobomicosis, ¿no? Que no vamos a ampliar, pero rápidamente es loboa, ¿no? Loboa loboy, por ejemplo. Son hongos que van a generar alguna afectación local y usualmente, acuérdense esto, pabellón auricular, oreja, ¿no? Generalmente tienen una afectación a ese nivel. En cambio, estos cromoblastomicosis, o también llamadas cromomicosis, ¿no? Por lo general, cromomicosis. Estas cromomicosis tienden a ser causadas por lo que son los hongos de matiáceos, ¿no? ¿Qué es un hongo de matiáceo? Así. Un hongo que está pigmentado, por ejemplo, con melanina, ¿no? Entonces, si hay pigmentación con melanina, entonces usualmente va a tener una
forma, ¿no?, de presentación oscura. Muchas veces estos pigmentos oscuros se pueden ver al momento de hacer estos raspados en la piel, por ejemplo, ¿no? Y también tenemos los llamados eh, los micetomas eumicóticos o eumicetomas, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, si nos dicen agente causal de eumicetoma, por ejemplo, podríamos tener madurela que tiene afectación en el pie, por ejemplo, madurela grises, ¿no? Y usualmente son gránulos que tienden a recordar en, en lesiones que son fistulosas, ¿no? Entonces, por acá podríamos tener otra palabra para orientarnos que son fístulas. Y ya las micosis sistémicas, pues, tienen invasión, hacen otro compromiso a nivel de retículo endoplasmático, por ejemplo, el caso de histoplasma, paracoccidiomicosis, pueden o no acompañarse de ganglios, vamos a ver las diferencias. Criptococo, que lo hemos visto más en paciente VIH y que tiene afectación del sistema nervioso central, por ejemplo. Y Aspergillus, que también tiene alguna importancia clínica, pulmonares, los que utilizan esteroides. Candidiasis, recordar ustedes que la cándida tiene presentaciones, lo que nosotros habitualmente vemos son formas de presentación por falta de compromiso de la actividad celular. Entonces acá podrían ver, clásicamente nos preguntan candidiasis esofágica y asociamos, por ejemplo, VIH, ¿no? O candidiasis oral, la inmunosupresión del tipo celular. Pero cuando la candidiasis es por déficit de inmunidad innata o natural, ya no están las barreras de primera línea y tenemos lo que se llaman las candidemias. Estas candidemias pueden estar asociadas a algunas presentaciones en específico, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pacientes están en riesgo? Los pacientes que tienen cirugía mayor, los pacientes que tienen, están sepsis, ¿no? A pesar del tratamiento con antibióticos, no mejoran, están en shock. Uso previo de antibióticos también es otra condición. Los que reciben nutrición parenteral total es por catéteres, ¿no? Y los que ya están colonizados previamente. Por ejemplo, esto es un score que utilizamos clásicamente, el score Cándida, pero que les puede ser de utilidad en la práctica clínica para ver qué pacientes podrían estar haciendo candidemia o fungemia, ¿no? En este caso. Ya, y el tratamiento pues va dirigido con algunos agentes como equinocandinas, ¿no? Donde está caspofungina o fluconazol. Coccidioidomicosis no tenemos acá, que también remeda un cuadro parecido a lo que pasa en paracoccidiomicosis. Y neumocistosis, que también lo hemos visto clásicamente en pacientes VIH, la pregunta, pero el curso es subagudo, con tos seca, ¿no? Y hay una disnea progresiva que puede generar un problema en el paciente VIH, pero también hay neumocistosis en huéspedes no VIH, ya hemos dicho, trasplantados pulmonares, pacientes que tienen otro tipo de patología. Muy bien, entonces para que recuerden solamente, acá hay algunas condiciones que vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para coccidioidomicosis, las zonas de Perú, por ejemplo, cuando van a la zona de la selva central, ¿no? Recordar, o incluso también en Loreto, ¿no? Vamos a ver estos cuadros, ¿no? Producidos por este tipo de hongos. Son hongos dimórficos, ¿no? Dos formas de presentación, hongos dimórficos. Entonces, ¿qué grupos de riesgo encontramos en una paracoccidomicosis? Principalmente aquellos que están en el campo realizando actividades como agricultura, ¿no? Y usualmente también a diferencia de lo que pasa en histoplasma, porque en histoplasma, por ejemplo, encontramos zonas, por ejemplo, clásicamente asocian Tingo María, las cuevas, la exposición a las heces de algunas aves o las lechuzas, como en este caso han generado. Y los grupos de riesgo tenemos, por ejemplo, los que trabajan acá en estas cuevas, los espeleólogos, por ejemplo, los que trabajan también en campo y en agricultura también pueden verse afectados, pero más este grupo o los mismos turistas que van y hacen visita a estas zonas, ¿no? Lo que pasa en histoplasma y paracoco son dos escenarios que pueden tener alguna diferenciación, por ejemplo. ¿Qué pasa con el paracoco? El paracoco se ha visto casos, pues tú tuviste una exposición, ¿no? Hemos tenido casos que vienen con exposiciones tempranas
y luego de 30 años, ¿no? Se pueden ver reinfecciones en este caso, ¿no? Aparecen usualmente algunas formas de presentación, porque inicialmente en paracoco, pues, hay un cuadro que se resuelve, se autolimita y puede recaer si hay, que hay alguna déficit. Pero, sin embargo, para coco no está relacionado con algún déficit de la inmunidad en específico. El paracoco de por sí lo que te va a producir es una disminución, ¿no?, de los T-helper 2 y un aumento de los T-helper 1. Entonces, para coco requiere de alguna infección oportunista, como infección oportunista para reactivarse, no. En cambio, en histoplasma sí, porque histoplasma, las formas diseminadas, ¿no? Las formas progresivas diseminadas son más características de los pacientes VIH, ¿no? Hay histoplasmosis en otros grupos de riesgo, es bien raro ya, pero más lo relacionamos en pacientes VIH. Para coco se ha visto en algunos pacientes, por ejemplo, que tienen como factor fumar, ¿no? Entonces, fumador también sería otra opción. Y también se reactivan, acuérdense, en aquellos pacientes que ya han tenido algún daño o alguna estructura, por ejemplo, en cáncer, ¿no? Entonces, son situaciones que tendríamos a considerar. Histoplasmosis también en otras condiciones, como trasplantes de órganos sólidos o aquellos que reciben alguna terapia con biológicos, por ejemplo, ¿no? Serían otras condiciones. Acá espeleólogos y turismo también, como habíamos dicho. La reactivación en histoplasma no va a ser tan lejana. Si acá en Paracoco tuvimos una reinfección después de 30 años en histoplasma, pues estas condiciones no necesariamente puede haber tenido alguna exposición, pero la reactivación es por la inmunosupresión. No hay una reactivación espontánea como lo que pasa en paracoccidium, ¿no? Entonces, en paracoco lo que vamos a ver son formas juveniles, ¿no? Es decir, una afectación, un compromiso usualmente dermatológico, puede haber compromiso ganglionar limitado, ¿no? Pero hay formas ya justamente las formas de adulto, ¿no? Donde ya hay un cuadro que puede tener compromiso ganglionar. Miren ustedes, acá están los clásicos ejemplos de cómo es que en un paciente que tiende a formar úlceras en cavidad oral va perdiendo la dentición. Entonces, esto es una pista clínica, ¿no? Paciente que viene de una zona de Loreto que tuvo alguna exposición en la infancia con alguna úlcera térmica por ahí, ahora viene y tiene una lesión ganglionar, pero se acompaña de úlceras con pérdida de la dentición, ¿no? Encima puede tener tos, que puede venir con hemoptisis, disnea, cansancio, fiebre y cosas así. Entonces, esta es la forma como se puede presentar esto, ¿no? Con la destrucción mucosa, generalmente acá la pista para que puedan ver. Puede hacer hepatoesplenomegalia, compromiso pulmonar, como estamos viendo acá, sí también. El diagnóstico se puede hacer en esputo a través de la identificación. Entonces, ustedes van a hacer el esputo y miren ustedes cómo en la identificación van a encontrar las levaduras justamente en timón de barco. ¿Ya? Entonces acá les dicen timón de barco, ¿no? La clásica, ¿no? Esas levaduras que están ahí, miren ustedes cómo se van a formar. O en orejas de Mickey Mouse también. Entonces el diagnóstico usualmente se puede hacer así. Y el tratamiento, acuérdense que todo lo que es tratamiento en infecciones micóticas es con itraconazol en el caso de paracoco. ¿Ya? Itraconazol es tratamiento de elección, pero se puede utilizar principalmente para formas cutáneas, porque en formas diseminadas, graves, ya en forma diseminada, generalmente tenemos otras rutas de tratamiento como anfotericina. En regla general es lo que deben saber. Y el itraconazol, acuérdense que también si es que no hay una buena respuesta como emergencia, podría utilizarse el cotrimoxazol o Bactrim. En la clínica de la histoplasmosis también predominan los ganglios. Es un cuadro que tiende a afectar el sistema retículo endoplasmático. Entonces uno inhala, va de visita acá a las cuevas de las lechuzas, viene el poblador y lo que puede hacer es una forma aguda, ¿no? Es decir, una forma progresiva. Y miren ustedes que la radiografía de tórax puede mostrarnos un infiltrado, ¿no? Como si hubiera tenido una exposición, un infiltrado intersticial, bilateral a veces, y como secuelas te deja incluso las llamadas lesiones en perdigonazo, que son lesiones calcificadas múltiples, ¿no? Entonces, esto se puede producir tras una forma aguda. Lo que vemos, pues, generalmente en compromisos en pacientes inmunosuprimidos es la histoplasmosis diseminada progresiva, sobre todo en pacientes VIH. Entonces, acá hay ganglios, baja de peso, afectación de médula ósea, ¿no? También tenemos, por ejemplo, diarrea crónica, ¿no? Entonces, son presentaciones. Si tienes diarrea, hemofagocitosis,
¿no? Ganglios, ¿no? Compromiso del sistema retículo endoplasmático, hepatoesplenomegalia, podríamos estar diferenciándolo tal vez de una paracoccidiómico. El diagnóstico de la histoplasmosis se puede realizar a través del antígeno en orina, que es una prueba rentable, sobre todo para pacientes que tienen diagnóstico de VIH, pero también se pueden utilizar otros métodos como las precipitinas, pero sin embargo no son métodos de elección porque pueden tener falsos positivos con otras micosis sistémicas. ¿Ya? Las precipitinas se utilizan clásicamente para Aspergillus, pero también se pueden utilizar para otros hongos como Histoplasma y para coco. El diagnóstico definitivamente puede ser a través de la biopsia, ¿no? Donde van a encontrar justamente estas levaduras, ¿no? Clásicamente de histoplasma, no tienen esta forma, esta distribución, pero sí pueden formar lesiones tipo espuma en la anatomía patológica. El tratamiento de elección para formas, digamos, leves es citraconazol, pero para las formas sistémicas o diseminadas, anfotericina nuevamente, ¿ya? Entonces eso también ha sido motivo de discusión en una pregunta, porque te dan las dos alternativas y la pregunta estaba mal planteada, ¿no? Entonces acuérdense, anfotericina para las formas, listo. En Aspergillus, recuérdense que los grupos de riesgo principalmente están aquellos que tienen alguna lesión pulmonar previa. O sea, si es que uno, por ejemplo, piensa que el paciente tiene una cavidad, ¿no? Cavitario, ya, usualmente una secuela de una tuberculosis puede estar siendo afectado por Aspergillus, ya. Otro, el paciente que, por ejemplo, tiene neutropenia, ¿no? Neutropenia febril, está más de 7 días de fiebre y no hay una mejoría clínica a pesar de los antibióticos, podría sospecharse de la afectación de Aspergillus. Entonces, estos Aspergillus, recuerden que también pueden colonizar simplemente vías aéreas superiores, sobre todo senos paranasales, y eso es importante porque los pacientes pueden tener una progresión hacia formas severas, si es que tienen alguna inmunosupresión. Entonces, acá hay escenarios, ¿no? Una aspergilosis broncopulmonar alérgica, APA, ¿no? Usualmente no va a requerir tratamiento, es más manejo con algunos sintomáticos, pero tenemos también lo que se llama la aspergilosis pulmonar invasiva o API, ¿ya? Hoy en día, la aspergilosis pulmonar invasiva se da en estos grupos que hemos visto, sobre todo en neutropénicos. Y lo que vamos a ver es una lesión característica en la tomografía, por ejemplo, donde ven estas lesiones que son las llamadas lesiones en signo del halo, ¿no? ¿Y qué nos importa el signo del halo? Porque acá hay un consolidado y alrededor hay un patrón intersticial. En esa interfase entre el patrón, ¿no? Digamos, de consolidado y el intersticio, hay una capa que no la vemos acá, imagínense, pero es la zona donde se está produciendo la necrosis. Es decir, si se necrosa este tejido, va a producirse un biomarcador. ¿Cuál es ese biomarcador que se produce producto de la necrosis? Es el galactomanano. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un paciente y quieren pedirle alguna prueba que los pueda orientar para hacer un diagnóstico de una aspergilosis pulmonar invasiva probable, pueden hacer el diagnóstico a través de galactomanano, ¿no? ¿Cómo se pide el galactomanano? Puede pedirle en suero o en lavado bronquialveolar. Es importante para poder hacer la diferencia. Esta lesión del halo va consecuentemente a hacer una necrosis, ¿no? Y se va a cavitar. Entonces, lo que sigue esta lesión es la cavitación, ¿ya? Y después ya sigue una fase de culminación, resorción y finiquita por resolver. Entonces, en la clínica, ya hemos dicho, hay formas broncopulmonar alérgica, ¿no? Es una forma, no es invasiva, acá no se va a producir galactomanano. Tenemos la forma invasiva que se produce principalmente en estos cuadros de neutropenia febril. Tenemos las formas de la aspergilosis pulmonar cavitaria crónica, es decir, aprovechan justamente estas secuelas y ahí van a formar estas bolas o estas lesiones, por ejemplo, que se conocen como misetomas. Entonces, si a nosotros nos dicen hay un misetoma, esto es cirugía, definitivamente. Este acúmulo, esta bola de hongos que está ahí, no va a poder curarse con los tratamientos de elección, ¿ya? Entonces, estas son las formas de presentación. Y el diagnóstico, ya saben, se puede hacer a través de estos biomarcadores o también pueden hacer las precipitinas, en este caso, que son métodos indirectos que se pueden utilizar
y también podemos utilizar en algunos casos pruebas como PCR, ¿ya? Pero de rutina esto es más o menos el escenario. El tratamiento de elección, la primera opción es voriconazol, ¿ya? Ojo que ya ha cambiado esto en la literatura mundial. Creo que alguna pregunta hace mucho tiempo mencionaba itraconazol. Tal vez podríamos dar itraconazol para esos pacientes crónicos, ¿no? Pero hoy en día la primera elección es voriconazol. La segunda también puede ser otro que se llama isavuconazol, que también es otra alternativa. Y tercera ya podríamos mencionar los otros agentes como itraconazol, anfotericina, ¿no? Entonces acá incluso si es formas, porque todos los aspergillus te pueden dar estas formas invasivas, ya sobre todo hay algunos clásicos, ¿no? Aspergillus flavus, Aspergillus niger, que pueden darte esas presentaciones, podemos hacer uso de estos agentes terapéuticos. Esporotricosis, recordar zonas, en específico Abancay, que es una de las zonas, ¿no? Apurímac, donde se pueden ver la mayor parte de estos casos, ¿no? Son personas que trabajan, usualmente están relacionando también con la agricultura, el sembrío, ¿no? De algunas zonas en la sierra, ¿no? En estos valles, y lo que tienen son lesiones, como ven ustedes, que son úlceras, ¿no? Con bordes elevados, mucho recuerda lo que veíamos en Leishmania, y que cuando se afecta tienen este compromiso. Miren, el patrón, la cadena ganglionar ascendente en este caso. Puede haber afectación mucosa y formas pulmonares, pero lo más común son estas formas crónicas, que son las formas de las úlceras, ¿no? Y las formas diseminadas progresivas, y en muchas ocasiones tenemos las formas con afectación pulmonar que pueden tener similitud con algunas otras afectaciones. Muy bien. El diagnóstico lo pueden hacer igual a través de la biopsia, se encuentran las formas, en este caso de las levaduras que vamos a encontrar, ya, entonces puede ser a través de biopsia. Los métodos diagnósticos indirectos como inmunocromatografía u otros, inmunofluorescencia, perdón, podrían servir, pero no son tan útiles. Lo mejor es hacer biopsia, raspado y búsqueda de las levaduras de Sporotrix, sobre todo Sporotrix schenckii, ¿no? Que es el más relacionado con este cuadro clínico. En tratamiento de elección va a ser itraconazol, usualmente, ya, 2 a 4 semanas, y usualmente tienden a resolverlo. En algunas ocasiones, pues, se pueden utilizar algunos otros agentes, pero principalmente para formas cutáneas. Entonces, por ejemplo, nos dicen una opción de tratamiento para esporotricosis en formas cutáneas puede ser el yoduro de potasio. Sí es cierto, pero hoy en día se prefieren utilizar agentes, ¿no? Sobre todo con itraconazol. Entonces, sobre todo porque el yoduro puede estar relacionado con recaídas. Muy bien, acá hay algunas pepas que vamos a dejar. Entonces, los métodos diagnósticos de micosis invasivas, sobre todo para Aspergillus, es galactomanano, ya les expliqué, por el tema de la necrosis en la interfase. Para Cándida va a ser beta de glucano. En realidad, beta de glucano se eleva en muchos hongos, ya, pero de elección, beta de glucano sirve también en el diagnóstico, por ejemplo, indirecto de neumocistosis, ¿no? Entonces, el beta de glucano es un target usualmente de un grupo específico que son las candinas, ¿ya? Entonces, por ahí podría tener alguna opción estos agentes como caspofungina, nivelafungina. En histoplasmosis, sobre todo, habíamos dicho antígeno en orina en VIH, y en paracoco está GP43, que puede servir de utilidad.